Romanos capítulo 15, versículo 15 al 21. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Una vez más agradecido con Dios por su amor y su misericordia, por lo bueno y maravilloso que Él es para con todos nosotros. También gracias damos al Señor por cada uno de ustedes que tienen a bien el recibir este audio, este video, y no solamente de recibir, sino de escuchar, y oír y compartir. Que el Dios del cielo continúe bendiciendo su vida de una manera especial, deseando que todo lo que emprendan y hagan con nuestras manos sea bendecido, son nuestros más sinceros deseos. Hemos venido compartiendo con ustedes esta serie que hemos titulado Una doble porción, basándonos allá en 2 de Reyes capítulo 2, verso 9. Hemos caminado en este camino de esta serie y hemos ido a los lugares donde han ido Elías y Eliseo. Llegamos hasta el lugar del Jordán, donde ellos están allí atravesando, gloria al Señor, y de pronto hay una petición y Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Y Eliseo pide que una doble porción de su espíritu, le dice a Elías, que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. De esa petición de Eliseo nosotros hemos sacado una pregunta, y la pregunta es ¿para qué Eliseo pidió una doble porción? De las cuales hemos estudiado dos respuestas ya y estamos en la tercera respuesta. La primera respuesta que estudiamos fue que él quería, al igual que Elías, tener una vida plena. La segunda respuesta es que quería ser un servidor tal y cual como lo era Elías. Y la tercera respuesta a esa pregunta es para tener una entrega total al servicio del Señor. O sea, Eliseo quería tener una vida en plenitud. Quería ser un servidor al igual que lo era su señor Elías, y quería tener una entrega total al servicio del Señor. Y estamos estudiando ya la tercera pregunta, y a esa pregunta también hicimos otra pregunta: ¿cómo se manifiesta una vida de total entrega? Y decíamos que cuando se lleva una vida de obediencia, también cuando hay una vida consagrada y dedicada al Señor. Preguntábamos cómo se manifiesta eso. Hablamos de la manera como se entregó María, la manera como se entregó Jesús. Y hablando de cómo se manifiesta una vida
de total entrega, también tenemos 3 respuestas. Ya vimos la primera, cuando se lleva una vida en obediencia. La segunda respuesta es cuando hay una vida consagrada y dedicada en tiempo a Dios. Hoy vamos a hablar de la tercera respuesta a esa pregunta, ¿cómo se manifiesta una vida de total entrega? Y es cuando hay una vida disponible. Y vamos a tratar de hablar de 3 razones por las que Pablo escribe a los romanos. Y ya leímos allí Romanos capítulo 15, versículos 15 al 21. Y hay algunas razones por las cuales Pablo escribe esto, o le escribe a los romanos. Yo tengo aquí 3 razones por las cuales el apóstol Pablo escribe, y vamos a tomar un ejemplo del apóstol Pablo como un individuo que tiene una vida disponible para el servicio del Señor. La primera razón por la que escribe a los romanos están en los versos 14 al 16 del capítulo 15 de Romanos. Dice: pero estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que a los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esta razón por la que Pablo escribe a los romanos, que está allí establecida en la Escritura. Lo primero que el apóstol Pablo da a conocer es que los romanos eran hermanos llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, o sea, no desconocían los hermanos en Roma lo que él les escribía. El versículo 14 lo dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Lo otro es que Pablo quería recordarles el propósito por el cual Dios lo había llamado a él. Y es el versículo 15 hasta el 17. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que a los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Ya que el apóstol Pablo tenía bien claro para qué lo había llamado el Señor, él supo desde un principio para qué lo había llamado el Señor. Y por eso nosotros tomamos ahora como ejemplo a Pablo para hablar de la manifestación de una vida de total entrega. ¿Cuándo hay eso? ¿Cómo se manifiesta una vida de total entrega? Y es cuando hay una vida disponible. Un hombre o una mujer dispuesto a la obra del Señor. Pablo lo primero que tenía él era que sabía el propósito por el cual Dios lo había llamado. Ya hablamos de esto, propósito de la salvación y también el servicio a la obra. Ahora, escribiendo a los romanos, él les dice que el Señor lo llamó para ser ministro de Jesucristo. Ahora, no porque a él le placiera. Pablo aclara y dice allí en el versículo 14, ustedes que están llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Les recuerdo ahora, versículo 15, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar que por la gracia que de Dios me es dada.
Y se me dio el ministerio para ministrar de Jesucristo a los gentiles. ¿Y qué voy a ministrar? Dice, ministrando el evangelio de Dios. ¿Con qué propósito? Para que a los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué tremendo esto. Que el apóstol Pablo tenía la convicción, la seguridad, para qué el Señor lo había llamado. ¿Cuánta gente en nuestras congregaciones encuentra usted que todavía no sabe para qué Dios los ha llamado? Y es tanta la convicción que el relato que él da en el libro de los Hechos, capítulo 9, mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 8, y luego pasamos al versículo 20, 21 y 22 del mismo capítulo 8 de Hechos. Y dice la Escritura, Hechos 9, 8, dice así: Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Verso 20, 21 y 22. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El versículo 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ese era el propósito de Pablo, perseguir a la iglesia. Saulo el perseguidor. Pero cuando hubo la conversión, como tenemos por ahí un título de un tema que hemos sacado, una conversión genuina, es la del apóstol Pablo. Se convirtió de sus ideologías, de sus conceptos, se convirtió al Dios vivo, al Dios de la gloria. Y ahora sabía con qué propósito y con qué plan lo había llamado el Señor, y le está enseñando y le está escribiendo a los romanos que entendieran el propósito por el cual habían sido también llamados. Esa es la primera razón por qué les escribe. La segunda es que Pablo se gloria en la obra que Dios ha hecho en él. Los versículos 17 y 19 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Lo había llenado todo del Evangelio de Cristo desde Jerusalén, poniendo en práctica lo que el Señor le dijo. Pues el Señor ya había dicho y había dado una promesa en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8. Esto es para la iglesia. Y Pablo tomó eso. Nosotros como iglesia debemos tomar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí empezando por Jerusalén, o sea, cumplió, obedeció al llamado y tuvo disponibilidad para hacer la obra que el Señor le había encomendado hacer. Esa es la segunda razón por la que Pablo escribe a los romanos. La tercera razón es que él deseaba seguir predicando en nuevos lugares. Y dice allí los versos 20 al 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán
y los que nunca han oído de él entenderán. Propósito claro y conciso que tenía el apóstol Pablo. Tenía claridad. Tenía lo que muchos de nosotros debemos tener. Identidad y saber para qué lo había llamado el Señor. Pablo estaba siempre dispuesto al servicio del Señor, porque él sabía que el Señor lo había llamado y que su llamado no era en vano. El tener disponibilidad para el servicio del Señor es comprender o entender que el servir al Señor es un honor, una honra, y que es un deber de todo cristiano. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo lo escribe y lo dice de esta manera, el versículo 11. En lo que requiere diligencia, para la iglesia es esto, para usted que me escucha, que es cristiano, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con fervor, con ánimo, con disponibilidad, sabiendo que es un honor servirle al Señor. El servicio al Señor debe realizarse con buena disposición, disponibilidad. El Señor quiere eso, que le sirvamos de buena gana y con entrega. En la Biblia encontramos términos como deberes, mandamientos, requisitos en cuanto al servicio al Señor se requiere. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y Lucas capítulo 1, verso 6. Miremos lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13. La palabra del Señor dice lo siguiente. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y nosotros como iglesia tenemos mandamientos que cumplir. El primer mandamiento es amar al Señor y amar al prójimo como a uno mismo. Lo otro es, vuelvo y recalco, el servicio en la obra, el servir. Miremos lo que dice Lucas capítulo 1, verso 6. Declara la palabra de Dios lo siguiente: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Está hablando allí de un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Está hablando allí de dos personas, dos individuos, una pareja, que eran irreprensibles y andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin embargo, el mayor mandamiento para servir ha de ser o es el amor. Ama, te decía en días anteriores, ama lo que haces, ama la obra del Señor, ama al prójimo, ama las ovejas, ama el ministerio, y todo lo que hagas te va a resultar para bien. Por muchas situaciones adversas que pases, por muchas situaciones o dificultades que pases, vas a saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por amor. Porque alguien se entregó por ti, por amor, y te entregó sus tesoros en tus manos. Tuvo la confianza de poner en ti sus tesoros. Y una de las confianzas que el Señor ha puesto en nosotros como iglesia, como individuos, como hombres y mujeres de Dios, es la responsabilidad de predicar el Evangelio. Pablo tuvo esa convicción, esa seguridad, y él amaba lo que hacía. Y lo hacía por amor. Y como decíamos en días anteriores, dice que si era posible de gastarse por su vida misma, por la obra, por ellos, él lo hacía, porque sabía cuál era el propósito y cuál era el plan y para qué Dios lo había llamado. Amado, amada que me escuchas, el mayor
mandamiento o el mayor motivo para servir ha de ser el amor. Si tú quieres ser un servidor y tener esas cualidades y características como servidor, es amar. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 35, verso 21. La palabra de Dios dice lo siguiente. Gloria al Señor. 35, 21 de Éxodo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Esto es cuando Moisés pide ofrenda para hacer el tabernáculo. Y ya sabían lo que tenían que traer, porque Dios le dijo a Moisés que era lo que necesitaban y que era lo que iba a hacer. Y toda la gente estaba con disponibilidad. Había disposición de corazón, porque tenían un corazón estimulado a hacer lo que Dios le estaba demandando a que hiciesen. Y hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Y lo hacían por buena voluntad. Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Dice la Escritura: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Esto indica que si amas al Señor, ama sus mandamientos. Y el Señor Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo tenía esto bien claro. Por eso, cuando habla del amor allá en Corintios, él escribe lo siguiente. Y dice la Escritura, cuando el apóstol Pablo escribe en el capítulo 13, mire lo que dice el versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, si yo hago lo que estoy haciendo por hacerlo y no lo hago por amor, entonces de nada sirve. Por eso él hace énfasis que el servicio al Señor es, hermanos, tenemos que hacerlo con la convicción de que hemos sido comprados y somos esclavos de Él, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Nuevamente leo lo que leímos en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Somos servidores del Señor. No somos servidores de hombre. No somos servidores de denominación. No somos servidores de individuos. Somos servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que nunca se nos olvide eso y que tengamos en cuenta eso. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosa y le dice a los colosenses en el capítulo 3, verso 24, lo siguiente: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando tú tienes la convicción, la seguridad que lo que estás haciendo, lo estás haciendo en amor y para el Señor, sabrás que de Dios, que del Señor, obtendrás la recompensa. Pero esta
convicción que tenía el apóstol Pablo. Sabía y entendía que esta era una esclavitud no forzada, más bien es un sometimiento voluntario y no forzado, porque esta manifestación está haciendo del individuo, de la persona, algo que sale del corazón. El individuo lo hace con el corazón y tiene la convicción y tiene el profundo deseo del servicio, y entonces entiende que lo está haciendo con un corazón sincero y con amor a Dios y a Cristo. Leo las siguientes escrituras. Mateo capítulo 22, verso 37. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos o de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amado, si Cristo padeció y murió por nosotros por amor, ¿por qué nosotros no trabajar en la obra del Señor por amor? Culmino con esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y dice así la Escritura, la palabra del Señor. Capítulo 4 de Primera de Juan, versos 10 y verso 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ama a tu prójimo, ama a Dios y te amarás a ti mismo. Y amándote a ti mismo, amarás lo que haces. Amado, el servicio a Dios te lleva a una evidencia clara, y es el reconocer el amor de Dios hacia ti y hacia Él. Y el amar a Dios y el amarte a ti mismo te lleva a la convicción de amar al prójimo. Eso fue lo que leímos allí en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, donde habla del gran mandamiento. En Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 2, versículos 5 al 8. Y el apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué hermoso lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica. Y ojalá nosotros como iglesia tengamos la misma convicción y la misma seguridad que tenía el apóstol Pablo. Sirvamos a Dios con buena disposición. Por eso Él lo dijo, ya habíamos hablado de esto.
en 2 de Corintios capítulo 12, el verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amados más, sea amado menos. Amado, amada que me escuchas, cuando hay una vida disponible, nosotros entendemos y comprendemos que debemos seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Ir y predicar. Y como te decía en días anteriores, hay algo que dice que hay que hacerlo a tiempo y afuera de tiempo, y es predicar la palabra, hacer el trabajo que el Señor nos ha demandado hacer. Hágalo con amor y verá los resultados del Señor. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. No sin antes recordarte que el apóstol Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. No te afanes, espera en el Señor y Él hará. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.